Hace tiempo decidí hacer la maleta y recorrer el mundo. Conocer diferentes culturas. Empaparme de la gente y, por supuesto, de su gastronomía. Hoy sigo cumpliendo aquel sueño. Esto es comerse el mundo. Seattle es la llamada Ciudad de Esmeralda. Bueno, Dorín, menuda historia la tuya. Para que la gente nos entienda un poquito, 1492. Los reyes católicos expulsaron a los judíos sefardíes y desde entonces dan muchas vueltas por el mundo. Y una parte de tu familia llega aquí, a Seattle. Mi abuela era la primera mujer sefardita aquí en Seattle. Había 17 hombres y ella. 17 hombres y ella. Llegó ella, estaba sola, pero era bastante fuerte y muy independiente y hablaba 5 o 6 idiomas. Wow. Entonces, para ella no había mucho problema en moverse dentro de Seattle. Pero toda esa comunidad y toda tu familia seguían hablando español. A lo mejor el español del siglo XV. Siglo XV, sí. Y toda la comunidad hablaba ladino. Judeo español. Y había muchas costumbres que han traído con ellos, o sea, no solamente el idioma, pero algo de la comida. Costumbres que cuando yo estuve en España me di cuenta que era, por ejemplo, mi padre no era capaz de tener una comida sin pan. O sea, no podía sentarle a gente. Sí. Tú vas a España y algo cambia ahí. Sí. Yo me di cuenta que tenía una afinidad ahí, un cariño que era bastante fuerte. Yo quería ser parte de eso. Pero cuando yo estuve ahí la primera vez en 69, la idea de sefardíes, su historia, no había nada en España en esos momentos. Bueno, en Córdoba había una estatua de Maimónides, ¿no? Y en Toledo también la sinagoga, que era luego una iglesia y tal. Y ahora ya has conseguido la doble nacionalidad. Era muy importante para mí de hacerlo y aunque tardó casi 2 años en conseguirlo, para mí cuando yo recibí mi certificado era increíble para mí. Y cuando yo fui a Madrid, yo quería mi carnet de identidad. Y yo llegué a la estación de la policía y me dice, no sé, que va a tardar, tenemos que, no sé qué. Y bueno, yo me siento aquí hasta que me des el carnet. Esa herencia sefardí sé que no se ha perdido, y sobre todo en la cocina. Y sé que me vas a hacer un plato que todo el mundo se piensa que es de aquí, pero no. No es de aquí. No es de aquí. Y también, después de leerlo un poco, me di cuenta que era los árabes que lo han traído a España, los albóndigas. Albóndigas. Bueno, pues nada, a mí ya se me ha hecho la boca agua. Venga, vamos a la cocina. Esta es tu cocina, ¿no? Esa es mi cocina. Paso mucho tiempo aquí. ¿Sí? ¿Eres buena cocinera? Sí, me encanta. Pues cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a hacer albóndigas con fideos. Pero entonces, Dorín, ¿estamos haciendo unos espaguetis con meatballs? No, espaguetis con meatballs no. Los albóndigas no son iguales y claro, el fideo tampoco. Tampoco. Sí, porque es como un plato como muy americano. Se ha convertido en un plato italoamericano, ¿no? Y las especies totalmente distinto. Yo, si necesitas que te eche una mano, te echo una mano. Y... De momento te voy a ir echando una mano a comerme estas aceitunas eso. que nos han puesto aquí, estupendas. Ok, vamos a empezar con la carne, ¿no? Y con huevo y Huevos. lo mezclo un poco. No mucho, pero un poco. Luego tenemos pan, que es un pan blanco. O sea, eso es de molde, pero también se puede coger de barra y quitarlo del medio y poner con agua hasta que se moje muy bien. Agua, no leche. No, agua no leche. Claro que no puedes mezclar leche y carne. Claro. Y luego... En la cocina sefardí no se puede juntar leche y carne. Esto es, la cocina judía en general. En general. Esto es una fórmula muy buena para que luego queden bien jugosas. Y luego la carne. Puede poner ajo fresco, claro, que a veces lo uso, pero mi madre nunca. Siempre ponía el ajo seco y bastante. Igual con sal y pimienta. Luego lo mezcla todo. ¿Quieres que te lo vaya mezclando yo? Sí. Venga, pues yo voy a meter la mano. Y ya. Venga, Ya. ¿me dejas? Y, claro. Voy ahora a tostar el fideo. Tiene que ponerlo por unos 10 minutos, depende, y con cuidado, ¿no? Porque se queman también. Y dar un sabor un poco distinto porque está tostada, ¿no? Mi abuela tostaba el fideo
porque así me decía, dice, así nunca se pasa, siempre va a estar en el mismo punto, siempre quedan igual, no se hace luego una masa. No lo sé si era verdad o no, a mí me resulta cada ¿Y tostaba su fideo? Y tostaba el fideo, siempre. Siempre, Así, siempre. sefardí. Bueno, esto ya lo tenemos mezclado. Le voy a poner Le echas un poquito de salsa de tomate dentro. dentro. Bueno, esto ya mezclado. Tamaño de las albóndigas. Como un nuez. Y luego de aquí a la salsa. Ah, directamente no lo fríe. No, directamente a la salsa. Eso es lo que va a hacer, que luego le líe un poco la salsa, que le deje un poquito más espesa. Sí. Vale. Eso es. En lo que esto se termina, Sorín nos ha preparado aquí estas pastitas que son Boicos de queso. boicos. Boicos de queso. Es algo muy, muy sefardita con harina, aceite, sal y queso romano o algo fuerte. O algo fuerte. Si es un manchego o un cascabel o algo así que es fuerte, lo puede usar. Bueno, pues yo me voy comiendo unas pastitas de estas, unas aceitunas que nos ha puesto aquí Dorín, mientras eso se echa a hervir. Yo creo que ya. Madre mía, cómo han absorbido los fideos. A Mirad, ver. porque no se ha quitado nada de caldo, es todo el fideo que hay yo absorbiendo. Y las albóndigas Las albóndigas. que tienen esa textura, a mí me encanta de la salsa, de verdad, cuando está bien ligadita. Pues Entonces, ponemos un poco del fideo, abajo en el plato, ¿no? y luego los albóndigas por un lado con la salsa un poco encima. ¿Me adoptas en tu casa? Sí. Cuando quieras. Vamos a probarlo porque Sí. esto huele que alimenta, huele a casa, huele a casa. Sí, es unos platos muy de casa, muy casera, ¿no? Igual que tu abuela. Tengo que decir que ha sido de las grabaciones. Era como estar hablando con mi abuela en la cocina. Igual. ¿Sí? Igual. Entonces, aquí no se le echa parmesano, ¿no? Nunca. Ah, vale. Nunca. Nos ha quedado claro que no son espaguetis con meatball. No, esos no son espaguetis con meatball. Bueno, me he divertido tanto contigo que a mí me encantaría. Y yo también contigo. Es que ha sido un placer, de verdad. Nos terminamos esto, pero también sacas una copita de vino, ¿vale? Vale. ¿Tinto o blanco? La que tengas.